Muy buenas tardes, como siempre nos da gusto tenerlos en estos programas de la sociedad, en el segmento de mi opinión, y como hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos la presencia del licenciado Armendáriz, quien viene a platicarnos sobre pensiones. En esta ocasión el ingeniero Saláez no pudo estar con nosotros porque tiene un problema de salud y le deseamos que se restablezca lo más pronto posible. Un saludo, Laco. Y buenas tardes, licenciado. Héctor, buenas tardes. Es como cada miércoles un placer poder estar aquí en la compañía de usted para platicar de los segmentos de las pensiones. Y bueno, haciendo un pequeño y breve espacio, pues y mandarle un fuerte abrazo al licenciado Heraclio Saláez, que el día de hoy no nos puede acompañar, y esperando que se restablezca muy pronto. Que se restablezca pronto. Entre otras cosas, pues vamos a tener que estar muy serios porque ya ve que es el que nos hace reír. Así es, y es el que nos regaña también. Eso es lo que le iba a decir, que vamos a, ahora sí a estar un poco desparramados porque no vamos a tener aquí al órgano de vigilancia, ¿verdad? Así es. Bueno, pues el día de hoy nos trajo unos documentos el licenciado Armendáriz del Seguro Social, y que él nos irá explicando de qué se trata. En primer lugar nos trajo un documento de elección de régimen, validez y vida. ¿De qué se trata, licenciado? Primero vamos a hacer así una especie de introducción para que podamos entender de qué se tratan estos documentos que vamos a estar viendo el día de hoy. En primer lugar, tenemos ahí en la pantalla lo que es un documento de elección, y sucede lo siguiente. Cuando una persona empieza a laborar antes del 1 de julio de 1997, entra en el ámbito de ambas leyes. Son situaciones teóricas del derecho que son pues motivo de todo un año, de todo un curso escolar para poder entenderlas. Aquí en este caso, así nada más para ser muy breves, se le da efecto retroactivo a una ley en el posible beneficio de una persona. Así es. Entonces, en este caso hablamos de un documento de elección en las pensiones de invalidez y de vida. Así es, estamos hablando de que como nos decía usted, si están dentro del régimen que empezaron a cotizar desde 1996. Antes del 1 de julio de 1997. Antes del 1 de julio de 1997. No importa que haya sido un día antes, ya se está bajo el amparo de las dos leyes. La otra ley es la de 1973, ¿verdad? 1973-1997. Sí. ¿En dónde está teóricamente lo interesante de esta situación? Que la persona puede elegir al momento de que está haciendo su solicitud de pensión cuál régimen es el que desea. Exactamente. Que lo rija. Así es, pasando esta fecha que nos menciona, ya no tiene posibilidades de escoger, ya le toca la del 97. Así es, sí señor. Ahora, las diferencias, como las hemos visto, son muchas, pero vamos a hablar en la cuestión de invalidez y vida, en donde los requisitos son, digamos, los mismos. Así es. Quiere decir las mismas semanas de cotización, pero para entendernos un poquitín vamos a referirnos únicamente a los casos de pensión de viudez. Pero es exactamente igual, aplica exactamente igual, tanto en invalidez como en retiro. Sí, la persona al momento de que hace su solicitud de pensión es cuando va a hacer la elección de su régimen. Así es. Entonces, lo mostramos, aquí estamos viendo en pantalla algo que también es muy interesante, porque este documento que estamos viendo es un extracto, es un resumen de lo que establece la ley del 97. Así es. Y que es importante a la hora de tomar la decisión. Inclusive, aunque parezca que nos estamos anticipando, pues vamos a empezar con esto, ¿no? Así es. Como vemos en el encabezado, nos dice invalidez y vida, viudez y orfandad a un trabajador afiliado a la ley del 73 o a la ley del 97. Sí, que es lo que estábamos comentando. Así es, volvemos hacia la misma premisa. Una persona que inició su régimen obligatorio antes del 1 de julio de 1997. Sí. Bueno, sería conveniente explicar la diferencia entre los dos regímenes, ¿verdad? El del 73, cuáles son las ventajas que ofrece, y el del 97, para la hora de tomar una decisión, y los que
tengan esta posibilidad de adoptar cualquiera de los dos regímenes, sepan por cuál decidirse. Sí, en realidad el documento que veíamos hace unos instantes en la pantalla es un documento que se anexa a lo que se llama documento de oferta, sí, que es el paso número 2 después de elección de régimen. Así es. El detalle, y por lo cual quisimos traerlo el día de hoy, Héctor, es porque este documento se anexa junto con la oferta. Sí. Y aunque la teoría es de que nosotros podemos llevarnos nuestro documento de oferta, ahorita lo veremos también, que es este de aquí, sí, nos lo podemos llevar de la clínica donde no lo dan, sí, y entregarlo antes de su vencimiento. Pero la realidad es que en la práctica no se hace. En la práctica estamos ante un funcionario del Seguro Social y allí nos los explican, pero tenemos que ver varios aspectos que son para nuestro punto de vista muy importantes. A ver. El primero, a ver, y nos devolvemos un poquito al documento de elección de régimen. sí, Y igual no está tan simple, don Héctor. Cualquier pregunta, tanto de usted como del público en general, si lo desea hacer, así es. lo hacemos inmediatamente y lo aclaramos. Aunque también me queda un poquitín claro de que es probable que no baste una sola sesión de estas para que podamos entenderlo y sí, así someramente, ¿verdad? Así es. Mi pregunta antes de tomar los documentos es: ¿cuál es la diferencia entre la ley del 73 y la ley del 97? ¿Cuáles son los beneficios de una y de otra? Bueno, aquí no sé si le podríamos pedir a Omar que nos muestre la tercera hoja del documento. Sí. Porque en forma de preguntas se le explica a la persona que se va a pensionar. Aquí lo traemos al final. Sí, aquí la traemos, es la última de las hojas. La última de las hojitas. Sí. Aquí podemos leer las preguntas. No sé si se alcanza a ver, pero aquí la leemos. La leemos. La pregunta frecuente: ¿se garantiza la pensión para toda la vida? Esa es la pregunta frecuente más recurrente, y nos vamos a remitir a lo que dice la ley del IMSS, que es la del 73, y dice lo siguiente: sí, siempre y cuando no contraigas matrimonio o entres en concubinato. Sí. Ojo, hacemos un paréntesis aquí también. Vamos a hacer tal vez muchos paréntesis. ¿Por qué razón? Porque las personas en muchos casos piensan que por el detalle de que no estén casados, que únicamente vivan con la pareja, no les afecta la pensión, y la ley es muy clara, así como lo está mencionando. La pensión se garantiza para toda la vida siempre y cuando no se vuelvan a casar o no entren en concubinato. Y esto es bien importante, Héctor. A ver, eso sí es muy, muy importante, ¿verdad? Claro, la persona piensa que ¿por qué me están quitando la pensión si me vuelvo a casar? Así es. Bueno, pues no, que nada, porque es pensión de viudez. Si la ley le otorga el beneficio... este es en el caso de cuando es una pensión por viudez. Exacto, por eso decía yo al principio que vamos a recurrirnos a la pensión de viudez, pero para todo lo demás es exactamente lo mismo. A la de invalidez. Tenemos una pensión de invalidez, ya es la definitiva, por supuesto que está garantizada para toda la vida. Así es. Pero insisto, en el caso del de la viudez, nos referimos a la de la viudez porque tiene, digamos, este asterisco, esta salvedad. Sí. Y la explicamos para que más o menos podamos entendernos. El beneficio de la pensión de viudez se genera a raíz del fallecimiento de uno de los cónyuges. Lo veíamos, me parece, hace 2 programas. ¿Qué sucede cuando fallece uno de los cónyuges? Pues entendemos que si tenemos derecho a una pensión es porque el cónyuge trabajaba y tenía las semanas cotizadas que nos pide la ley para tener derecho a la pensión. Así es. Entonces, ¿por qué se otorga la pensión de viudez? Bueno, para intentar que el régimen de vida, el nivel de vida de la persona no baje tanto como para que ya no pueda subsistir o mantenerse por sí misma. Así es. Aunque entendemos que en el mayor de los casos la pensión es para la viuda, mujer, y en muchas ocasiones la persona mujer no trabaja, aunque también hemos comentado aquí que ya es algo común que ambos estén trabajando, ¿verdad? Entonces, en la ley de 73 nos dice que sí,
y en la ley del 97 nos dice que sí, y también la misma salvedad, siempre y cuando no contraigan matrimonio o entren en concubinato. Ahora, ¿por qué se da esta situación, Héctor, y público en general? Porque si nos volvemos a casar, entendemos que ya tenemos un ingreso de nueva cuenta que nos está generando el nuevo marido, ¿no? O la nueva esposa. La nueva esposa, es correcto. Eso es punto número uno. Pero hay otra situación que de repente no percibimos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si vamos a hablar de la mujer que es la que está haciendo la solicitud de pensión y que no trabaja, bueno, como sea, trabaje o no trabaje, pero está casada con una persona que tiene un salario mínimo, es un ejemplo. Así es. Por lo tanto, vamos a entender que esta persona goza de una pensión que se llama mínima garantizada. Así es. Este año equivale a 2.700 pesos por mes, y que es el equivalente a un salario mínimo vigente también en el Distrito Federal. Sí. Pues enviudó, tiene su pensión garantizada. Sí, pero siempre y cuando no contraiga matrimonio o no entre en concubinato. Pero ¿qué sucede si vuelve a casarse y en esta ocasión se casa con el gerente de la maquiladora? Sí. Es una persona que está topado. Y triste y desafortunadamente, porque pasa, esta persona vuelve a fallecer, bueno, o fallece. Sí. No puede volver a fallecer. Así es. Entonces, bueno, para ella le vuelve a fallecer. Para ella dice, pues qué mala suerte porque es mi segundo marido y también falleció. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que ahora es el gerente de la maquiladora y que es un derechohabiente que está topado. O sea, estamos hablando de 25 salarios mínimos. Es correcto. Entonces, ¿qué pasaría si la persona nunca hubiera enterado al Seguro Social de que ya se volvió a casar? Perdería, por supuesto, el derecho a esta nueva pensión, que de 2.700 se va a saltar a casi 10.000 pesos por mes. Ok. Si, por ejemplo, vuelve a enviudar y no avisa al Seguro Social de que se volvió a casar y sigue percibiendo la pensión de viudez que tenía, en este caso se la pueden cancelar. Sí, claro. Si acaso no avisó. Claro, de hecho era hacia la siguiente observación que íbamos a realizar en este sentido. Sí. Porque es muy común, don Héctor, ¿eh? Sí, claro. No tanto que vayan y contraigan matrimonio civil, porque eso es muy fácil comprobar, se trae el acta de matrimonio y listo. Así es. El detalle es que en muchas ocasiones no se casan, pero viven con la persona como si fueran marido y mujer y ya pasan los 5 o más años. O inclusive se tienen hijos. Quiere decir, con la fama pública de marido y mujer. Si el Seguro Social por cualquier razón se da cuenta de esta situación, les va a cancelar la pensión de viudez de la cual estaban gozando. ¿Y habrá alguna sanción también? No me ha tocado, pero evidentemente pues, el seguro puede suponer que hay una situación fraudulenta. Insisto, no me ha tocado, ¿verdad? Sí, pero correcto. Sin embargo, tenemos aquí como pensionados de viudez un derecho que evidentemente también establece la ley, y es el siguiente. Es importante que lo mencionamos porque la mayoría de las personas no lo saben. Sí. Por lo tanto, no van y notifican al seguro, y aparte de que se les puede cancelar y que pierden su derecho a la nueva pensión si se vuelven a casar, pierden también el siguiente derecho. Sí. Cuando la persona que goza de una pensión de viudez se vuelve a casar, llega, exhibe su acta de matrimonio y tiene derecho a un finiquito del equivalente a 3 años de la pensión de la cual estaba gozando. Ok, correcto. Entonces es bien importante porque estamos hablando de que si es la pensión mínima, son alrededor de 90,000 pesos los que se reciben en la mano. Es correcto. Entonces, pues imagínense, o sea, estamos recibiendo una cantidad bastante considerable de dinero en efectivo, pero además ya estamos teniendo un ingreso de nueva cuenta porque pues, se supone que para eso nos casamos, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, como podemos observar, no sé, Omar, si podemos pasar de nueva cuenta la última imagen. Ok, ahí está. Entonces, observamos en la primera pregunta, Héctor, ¿se garantiza la pensión para toda la vida? Por la ley del Seguro Social, sí, y por la ley del 97
También, en los dos casos. En los dos casos. Entonces pasamos a la pregunta número 2, que también es muy recurrente. Se recibe anualmente el aguinaldo, pero aquí teníamos otro, decía, se habla sobre la orfandad. Bueno, eso sí también es un rubro muy importante, porque nos da pie, Héctor, a muchas confusiones, a muchas preguntas. Sí. Quiere decir, es lo más común que una pensión de viudez venga aparejada también con una de orfandad. Así es. ¿Cuáles son las situaciones? Veíamos en algunos de los programas anteriores que la pensión de viudez va a equivaler al 90% de el derecho que recibiría el derechohabiente si tiene una pensión de invalidez. Así y luego nos vamos más atrás. Quiere decir, el 35% de las últimas 500 semanas de cotización. Nos da una cantidad de X, y de ahí el 90% le corresponde a la viuda. Sí. Pero ojalá que no me confunda mucho, porque son números y hay veces con números caemos así entre, ya no entendí. Sí. Ese 90% es el 100% que le corresponde a la viuda. Exactamente. Y en caso de que haya hijos, a eso íbamos. Cada uno de los hijos, cada uno de los huérfanos tiene derecho a recibir el 20% de esa pensión. Del 90%. Sí. El 20 del 90. El 20, sí, exactamente. Pero entendemos que el 20 ya es del 100% que le correspondería a la viuda. Exactamente. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que haya una esposa y 2 hijos. Entonces, cada uno de los hijos el 20%. Así es. Entonces, quiere decir, del 100% ya el 40% lo tienen cada uno de los hijos, 20 y 20. Sí. Por lo tanto, la viuda tiene únicamente el 60%. El 60%. Okay. Así es. El huérfano, ¿hasta cuándo va a tener derecho? Esa precisamente iba a ser mi pregunta. ¿Hasta qué edad tiene derecho o cuáles son las posibilidades que tiene para seguir cobrando esta pensión? Así es. Entonces, si la pregunta es, ¿se garantiza la pensión para toda la vida? En el caso de orfandad es no, hasta que el huérfano cumpla 16 años o 25 si se encuentra estudiando. Y un detalle más, o cuando el huérfano recupere su capacidad para el trabajo. Quiere decir, en el caso de estar incapacitado. Esa es otra, ahorita la vemos al final. Okay. Cuando el huérfano ya, bueno, le decimos huérfano porque pues, falleció alguno de sus padres, ¿verdad? Sí. Ya está pensionado. Pero cuando ya inicia su vida laboral, que entra al régimen obligatorio, entonces inmediatamente deja de ser elegible para la pensión de orfandad. Okay. Entonces, en el caso del huérfano, son 3 situaciones: que cumpla 16 años, sí, 25 si sigue estudiando, o que entre al régimen obligatorio. Inclusive aquí nos volvemos a detener, Héctor, porque es muy común que observemos que cada 6 meses la persona huérfano tiene que acudir a su centro de estudios a pedir su constancia de estudios. Y llevarla ya sea al área de prestaciones económicas del IMSS o a la aseguradora que está atendiendo su pensión. Perfecto. ¿Okay? Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y regresamos, vamos a un pequeño corte, y está aquí con nosotros también el señor Víctor Medina, que entrará en un momento más con nosotros.
Render Studio, el estudio profesional especializado en producción y postproducción, cinematografía y audiovisual, eventos especiales, presentaciones institucionales y cualquier tipo de evento. Llama al 614-136-8869. Porque los recuerdos están llenos de imágenes. Render Studio. De las buenas tardes. Esta tarde mi nombre es Víctor Medina y estaré con ustedes también a partir de este momento hasta que termine el programa, porque ya don Héctor dijo ya me cansé, como Murillo Karam, y se fue por allá tras bambalinas a platicar con Omar, y bueno, pues nos dejaron aquí la batuta, pero aquí estamos con mucho gusto de estar con ustedes, y sobre todo con nuestro amigo el licenciado Armendáriz, que esta tarde viene pero descosido por lo que estoy viendo. Licenciado, buenas tardes. Lo que pasa, don Víctor, es que estamos aprovechando que no vino el licenciado Salay para estar más relajado. Pues con razón. Ya vi que aparte es el asesor de imagen y es el que nos está aquí regañando. Que anda Paco un poco mal, ¿no? Ojalá y se recupere rápido, Milaco, ojalá y rápido esté listo para seguirle aquí, porque pues es que le pone sabor al caldo, ¿no? Pues sí, la verdad es que no solamente nos sentimos tristes porque anda medio incapacitado, sino porque pues, nos hace falta aquí en el programa, como claro. Que es la pimentita, ¿verdad? Claro, alguien dijo por ahí, trae dolor, y pues ojalá sea dolor de satisfacción y no dolor de dolor. Aquí estamos hablando fuera del aire de eso y pues sí, esperamos que se recupere rápido. Que se recupere rápido. Le eche ganas. Muy contento. Que ande muy contento y que salga rápido de este asunto. Y bueno, vamos a seguir con este tema de las pensiones, ¿no? Estábamos recurriendo, bueno, acaban de ver ahorita lo que la garantía de la pensión para toda la vida, porque es un tema bien importante, pero además hay el tema también de cuánto se recibe anualmente por aguinaldo, que también es un tema que ya trataron, y si siempre se va a recibir lo mismo de pensión durante todo lo que reste de la vida del pensionado. Sí, es una buena pregunta. Sí, muy buena. De hecho, nos faltó ver un pequeño caso cuando preguntamos si nos garantizan la pensión para toda la vida. Decíamos que los huérfanos dejan de ser elegibles cuando cumplen 16 años o 25 si continúan estudiando. O 25 sí, y siempre que demuestren que están estudiando. Claro, pero también muy importante, que estén estudiando en un sistema reconocido por el gobierno federal. O sea, quiere decir, no es que ya me metí a una escuelita aquí que organizó escolarizado, pues, un sistema escolarizado. No, puede ser abierto también, ¿verdad? Puede ser abierto. Donde reciba una constancia cada 6 meses del que lo está haciendo. Siempre y cuando sea federal, o sea estatal, que sea oficial. Oficial. Que sea oficial, porque resulta que ya se juntaron ahí unos cuates. Hicieron una escuelita y se pusieron a estudiar y ya eso vale. No vale. No tiene validez oficial. A lo mejor, digo, a mí no me ha tocado saber así de un caso concreto, pero nos topamos con documentales o películas donde eso sucede, ¿no? De que hay alguien que está enseñándole a sus amigos, no sé, carpintería, refrigeración, cosas de esas, o simplemente que la escuela ya funciona normalmente, pero no está dada de alta o reconocida oficialmente. Debe ser un instituto, una institución reconocida. Sí, oficialmente. Es bien importante eso. Y repitiendo un poquito, recordar cada 6 meses si tienen que llevar la constancia de estudios tanto a la área respectiva en el Seguro Social, que es la de prestaciones económicas, o a la aseguradora que esté manejando la pensión. Lo que sí es que ahora ya no es necesario pues hacer lo que se le llamaba la sobrevivencia. Ya es automático, pues. O sea, hay que garantizar que se está cobrando la pensión o que se está en vida para tener la pensión, pero ya no acudir como se acudía anteriormente a firmar la sobrevivencia cada 6 meses. No, hay que seguir yendo, don Héctor, cada 6 meses. Ahorita a ver si nos alcanza el tiempo para platicar de algo muy práctico, muy interesante,
pero sí es una obligación todavía de cualquier pensionado cada 6 meses comprobar la sobrevivencia. Entonces, ¿qué es lo que acaban de aprobar que se relaciona con este tema de la sobrevivencia? Bueno, vamos a hacer también un espacio, porque ya nos vamos a meter a una situación bien práctica y bien real. Por ejemplo, actualmente hay únicamente 4 aseguradoras, 4 instituciones financieras que participan en esto. Las enumero. Son las aseguradoras Profuturo GNP, Sura y 2 bancos que son Bancomer y Banorte. ¿Por qué dejo Banorte al final? Porque actualmente están llevando a cabo un programa en donde graban la voz del pensionado y ya no tienen que acudir a ninguna de sus oficinas, sino lo hacen telefónicamente, igual cada 6 meses, pero en un lapso de 3 años. Nada más estas 4 empresas están en esta norma. Nada más. Después vemos eso también porque son temas que nos llevan un programa cada uno de ellos, ¿verdad? Actualmente hay únicamente esas 4 instituciones y hasta donde yo sé y me consta, Banorte es el único que está llevando a cabo este programa que se llama Programa de Voz. ¿Por qué es bien interesante, don Víctor? Porque hay pensionados que no viven dentro del país, básicamente en Estados Unidos. Sí, así es. Y que se fueron a lo mejor con su visa láser, ¿verdad? O yo no sé. ¿Tenemos alguna pregunta, don Héctor? Ok, tenemos una pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. A sus órdenes. Oiga, mire, mi duda es la siguiente. Resulta que, pues, no me entiendo el programa porque se me hace muy interesante, pero ya hay algunas ocasiones en que usted comenta algo relacionado con efecto retroactivo. A mí me gustaría si nos pudiera explicar al público en general qué significa efecto retroactivo, porque no me queda claro. No lo entiendo más bien. Ok, con todo gusto respondemos su pregunta. Al contrario, gracias a usted por su participación. Bueno, le contestamos a la persona y luego ya continuamos con... Es un término que se utiliza en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito legal, ¿no? La retroactividad de la ley. Así es. Sí, y sobre todo en asuntos de tipo penal, civil, familiar, mercantil, siempre se habla de la retroactividad de la ley. Así es, y en este caso, pues al final de cuentas es una situación laboral. Todas las cuestiones del Seguro Social derivan de una cuestión laboral. Claro. Así es, la Constitución es muy clara cuando nos establece, más o menos dice lo siguiente: a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así es. Entonces, tratándose de las cuestiones de las pensiones, tenemos 2 leyes, pero solamente una es vigente, lógicamente, la de 1997. Entonces, ¿por qué utilizamos la ley del 73? Bueno, porque le estamos dando un efecto retroactivo a esa ley, pero siempre y cuando sea en beneficio de la persona. Claro. Entonces, contestando la pregunta de la señorita, la retroactividad significa darle vigencia a una ley que ya no es vigente, pero siempre y cuando sea en beneficio de la persona. Así es. Por ejemplo, creo que el ejemplo más claro que pudiéramos usar es el de la ley del 93, del 73 y del 97, en el tema de las pensiones, que para tener acceso a la pensión necesita la del 73 500 semanas y la del 97 1250 semanas para cubrir ese candadito, ¿no? ese aspecto. Y usted puede puede haber sido registrado en el Seguro Social antes de la entrada en vigor de la ley del 97. Entonces, no le pueden aplicar rigurosamente la ley del 97, porque usted estaba en el marco de la ley anterior, de la ley del 73. Entonces usted tiene la opción de elegir si se quiere apegar a la ley del 73 o a la ley del 97, de acuerdo a su conveniencia. Lo que no pudiera suceder cuando fuera registrado después de junio de 1997, que fue cuando ya entró en vigor la nueva ley. Entonces sí, ahí tiene que apegarse forzosamente a la ley de 1997, ahí no puede hacer retroactivo el beneficio de la ley. Ese es, en el caso de la pregunta de la señorita,
el requisito número 1. Así es. Quiere decir, para que podamos nosotros tener el beneficio de las dos leyes, necesitamos iniciar nuestra vida laboral antes del 1 de julio de 1997. Así es. Obviamente no hay un caso de alguien de únicamente la ley de 73, porque quiere decir que ya falleció. Entonces ahí pues se aplica evidentemente la ley que está vigente, que es la anterior. No, pero pudiera ser, ¿no? Si fue registrado antes de 1973 en el Seguro Social, no, pues puede apegarse a cualquiera de las dos. Bueno, ese es el caso, pero es el requisito sin el cual no puede realizarse. Así es. Lo que comentaba usted. Pero además tenemos que ser bien claros, es únicamente en el tema de las pensiones. Sí, nada más, así es. Nada más, porque cualquier otra situación, pues la ley vigente es la del 97. Así y es. hacia esa nos tenemos que dirigir. Así es. Y vamos, el ejemplo, en el caso de los asuntos civiles y mercantiles, que acaba de modificarse la ley, en este sentido, de convertir los juicios orales. Por ejemplo, un asunto mercantil, si alguien es demandado antes de entrada en vigor de la nueva reforma, tiene que apegarse a la ley anterior. Pero si fue demandado después de la entrada en vigor de la nueva reforma, tiene que apegarse a la ley actual. Y ahí es donde ya no aplica la retroactividad. Un caso muy claro es en la cuestión penal. Quiere decir, tenemos un código penal que nos establece que para determinado delito la pena es de 10 años. Uh-huh. Entonces el juez sentencia a esa persona a pasar 10 años en prisión. Y resulta que viene una ley nueva o una reforma, una modificación, y establece que ese delito es únicamente ahora de 5 años la pena. Y resulta que la persona ya tiene más de 5 años, pues automáticamente se le aplica, en este caso, la retroactividad. Porque es en su beneficio. Porque es en su beneficio y la persona sale libre. Así es. Pero si comete el delito después de que entre en vigor la reforma de los 5 años, no le pueden aplicar la de 10 años. Exactamente. Quiere decir, aquí damos cuenta de un ejemplo de cuándo se aplica en beneficio, que sí se puede, no se puede aplicar, y cuándo no se aplica porque es en perjuicio. Claro. Y en torno a esta pregunta, ¿siempre se va a recibir lo mismo de pensión? Víctor, nos falta nada más un caso que creo yo que es necesario verlo, y es el caso del huérfano cuando es incapacitado. ¿Por qué? Ya dijimos anteriormente que el huérfano deja de ser elegible en determinados requisitos. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona tiene alguna incapacidad? Una capacidad, sobre todo mental, ¿no? Un síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Bueno, esa persona sí tiene garantizada su pensión para toda la vida. De por vida. Incluyendo, y es lo más importante, su servicio médico. Una de las cosas que más reconocemos de la ley del Seguro Social es este aspecto donde no deja desprotegido al huérfano que tiene algún tipo de incapacidad. Le continúa su pensión, pero principalmente el servicio médico, sea quien sea su tutor o representante. ¿Okay? Entonces, ojo para esas personas que no conocían de esta situación, pueden llevarlo a cabo en cualquier momento, y ojo también, es un derecho que no prescribe. Es un derecho que no prescribe, eso es importante. Quiere decir, si a partir de este programa hay personas que se están dando cuenta que tienen un sobrino o alguien, un vecino, el que sea, que fue huérfano o es huérfano de uno o dos padres y que es incapacitado, pueden solicitar su pensión aun si tiene más de 25 años. Así es. Porque mínimo va a tener derecho a su servicio médico, que es bien importante porque, como lo hemos visto en algunas ocasiones, es algo que no podemos medir en dinero. Claro. O sea, no sabemos cuánto nos puede costar el tratamiento o una lesión o algo bien importante. Entonces, un reconocimiento para este espacio que nos establece la ley de Seguro Social. Ahora sí, don Víctor, estamos en la pregunta número 3 que nos dice... Que nos dice que si siempre se va a recibir lo mismo de pensión. En el documento que hemos estado mostrando, esta es la hoja número 3, pero mostramos también el encabezado y lo retomamos. Es un resumen de lo que establece la ley para que la persona pueda conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Nos lo entregan junto con el documento de oferta en la clínica del Seguro Social donde hagamos nuestro trámite. Y la respuesta en ambas es que sí, aunque en realidad debería ser que no. ¿Por qué razón debería ser que no? Porque nos va aumentando en febrero de cada año respecto a cómo estuvo la inflación del año anterior. Pero se determina en base al salario mínimo.
No, a la inflación del año anterior. ¿Al porcentaje de inflación que determine el Banco de México? Así es, sí, señor, a la oficial. Correcto. Quiere decir, esto se supone que es también para que la pensión, sabemos que es algo que no sucede, ¿verdad? Prácticamente, pero la idea es que la pensión trate siempre de estar equilibrada para que no perdamos el poder adquisitivo con respecto a la misma. O sea, su pensión siempre va a ser la misma en cuanto al poder adquisitivo, entre comillas, ¿verdad? Porque bueno, pues sabemos que los porcentajes en la práctica no nos dan. Entonces siempre va a estar recibiendo una cantidad durante un año igual, y en febrero se va a incrementar de acuerdo al porcentaje de inflación, lo cual quiere decir no es que vaya a recibir más pensión, sino que se va a ajustar a la necesidad que existe después de un proceso en donde los precios se elevaron. Así es bien importante que la gente le quede bien clara esa idea. Pero es ilógico, ¿no? Porque nunca llegamos al mismo nivel. Ahorita, por ejemplo, hablamos de la pensión mínima que tiene el Seguro Social es de 2,700 pesos. Es la mínima garantizada, sí. Es la mínima garantizada. 2,700 pesos al mes, pues no representan poquito más de un salario mínimo, tal vez. Es un salario mínimo vigente para el Distrito Federal. Para el Distrito Federal. No, el salario mínimo no garantiza lo que la Constitución establece como obligación del salario, del mínimo, para cubrir las necesidades en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, en cuanto a vestido y hasta en cuanto a diversión. De hecho, pues hay la anécdota famosa esa de un secretario, si mal no estoy, de Hacienda en uno de estos sexenios, en donde dice que una persona que está ingresando 6,000 pesos mensuales a su casa le alcanza para pagar su hipoteca, su carro, escuela, alimento y todo, y pues en realidad vemos que no es así. No, este señor le dijeron, pues, a ver, tú sobrevive con 6,000 pesos mensuales, a ver vamos cómo a pagar le 6,000 haces. pesos a ver si con eso la haces, ¿verdad? Sí, entonces sí hay un incremento ahí anualmente, pero está de acuerdo al índice inflacionario que se tenga en el país. La siguiente pregunta, Lee. ¿Se pueden retirar los recursos que no se usaron para la pensión del trabajador en el caso de que éste fallezca? No se pueden utilizar. No se pueden retirar. En ninguno de los casos. La persona elige el seguro o elige la aseguradora y no se pueden retirar. Así es de simple. Entonces, si gusta, pasamos a las dos otras preguntas porque hay un ramo que lo tocamos. Esta pregunta, porque hay algunos casos en donde nos han tocado que nos hacen esta pregunta. Una persona es beneficiaria de los recursos de Afores de una persona que fallece. ¿Sí? ¿Tiene acceso a esos recursos? ¿Los puede retirar del Afore? Tanto lo que corresponde al renglón de vivienda como al renglón de cesantía avanzada, pensión. Esa es la última de las preguntas que vemos aquí, Víctor, donde dice se puede retirar algo del Afore. Pero tenemos que precisar algo bien importante con respecto a lo que usted nos acaba de decir. Porque también la pregunta siguiente es si se mantiene el servicio médico. Creo que aquí tenemos que englobar todo, ¿no? Ojalá que nos alcance el tiempo. Y yo creo que iniciamos primero, aunque es tema de un programa completo. La pregunta es, ¿se mantiene el servicio médico? Absolutamente sí, tanto con el Seguro Social como con la aseguradora. Para los beneficiarios. Para los beneficiarios. Ahora, esa palabra beneficiario nos lleva y nos trae a esta pregunta y a la siguiente, porque lo establecía usted bien claramente. ¿Puede un beneficiario de la Afore retirar algo? ¿Y por qué lo precisamos? Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Va alguien a abrir una cuenta de cheques, de ahorros o un plazo fijo de inversión a un banco y lo primero que nos preguntan es ¿quién es su beneficiario? Así es. Y de preferencia que sea mayor de edad para en caso de fallecimiento de esa persona pueda retirar sin ningún otro trámite más el dinero que hay en esa cuenta en caso de que fallezca el titular. Pero, ¿qué sucede cuando se trata de las pensiones? Los beneficiarios son legales, Víctor. Quiere decir, es que yo soy la vecina de al lado o la comadre o la persona que sea y yo soy el beneficiario y aquí está el documento que dice que soy el beneficiario de la Afore. No sucede eso. La ley del Seguro Social es bien clara y bien específica. Los beneficiarios son la esposa o concubino y los hijos.
A falta de estos, cuando hay únicamente hijos, y a falta de uno y otro, los padres. No hay más. Y únicamente hay esos tres tipos de pensiones: la pensión de viudez, la pensión de orfandad o la pensión de ascendencia. Que no es el caso cuando el trabajador aún no fallece, ¿no? O sea, no se pensiona, más bien fallece, pero no se pensiona. ¿Sí? Tiene su cuenta de Afore, ¿sí? Y en el transcurso de su vida laboral, por X situación, fallece, tiene sus beneficiarios. Los beneficiarios sí pueden tener acceso a los importes que existan en el Afore, porque todavía no tiene una pensión. No, tampoco tienen derecho, y volvemos a insistir en el mismo punto: los beneficiarios son los mismos que establece la ley. O sea, quiere decir, nos ha tocado el caso de una persona que no se casó, no tuvo hijos y los padres ya fallecieron. Entonces, ¿quién tiene derecho a los recursos que se manejaban en el Afore? Entonces, no, pues si no tuvo hijos y los padres ya fallecieron, pues ahí no hay beneficiario. Si no se casó, no hay beneficiarios legales. Pero si específicamente a la hora de que firmó su documentación de Afore nombró a una tercera persona como beneficiario, ¿tiene derecho? No. Y ahorita lo vemos de una vez, pues. Insisto, porque pasa, no muy recurrentemente. No recurrente, pero sí sucede. Pasa, sí, claro. Y de gente que no es tan joven, porque hablamos de una persona que a lo mejor empezó a laborar a los 19 años, es un ejemplo, y por la capacidad de la persona tuvo un nivel gerencial o directivo y unos ingresos bastante regulares. Entonces, estamos hablando de que tenía una cantidad considerable. Pero entonces únicamente los beneficiarios legales tienen derecho. Sí, en el caso fallece la persona de la que estamos hablando, pues aún no se ha casado, no tiene hijos, y los papás ya habían fallecido, al fallecimiento también de él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Estamos hablando ahora de un tema que ya está fuera de la pensión, porque tenemos que irnos hacia una parte u otra. Me refiero a cuáles son las dos. Nosotros tratamos de decirle a la gente que vayan a un juicio de sucesión, checar si dejó esta persona un testamento, o si no lo dejó, pues entonces abrir el juicio sucesorio y decir, dentro del caudal hereditario tenemos una cuenta de Afore que asciende a tal cantidad. Una vez que se acredite esto, pues el juez tendrá necesidad de decirle al Afore: entregar esa cantidad de dinero a esta persona que ya acreditó que es el heredero. O en su defecto, pero creemos que tiene un poquito menos de validez, es cuando asistimos a la Junta de Conciliación y Arbitraje y solicitamos la declaración de beneficiarios. ¿Por qué pensamos que es un nivel poquito más abajo? Porque pues si yo soy familiar, soy el hermano, voy y lo acredito. Pero en el juicio sucesorio se llama a todas las personas que piensan, que creen que tienen derecho aparte del caudal hereditario que dejó la persona. Claro. Entonces creemos que ese punto es de una fuerza legal más que la declaración de beneficiarios. Claro. Entonces, haciendo un resumen, únicamente los beneficiarios legales pueden, cuando fallece la persona, hacer uso de esos recursos. Ahora, ¿de qué recursos hablamos? Aquí sí es el único caso en donde hay diferencia. Si la persona elige la ley del IMSS del 73, va a recibir el equivalente al SAR y vivienda 92. Que por lo regular eso ya no existe. Por lo regular, pero hay casos en donde sí hay. Hay cantidades pequeñas por ahí metidas. Algunas personas tienen una cantidad muy regular y es bien importante porque estamos hablando de que ya hace bastante tiempo era la figura que le quitaron los ceros a los pesos y se desapareció ese. Se desapareció, y aparte de la figura que existía antes de los Afores, pero que era el SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Así es, y que tenía un manejo ahí también medio sui generis. Sí. O sea, si de hecho en la práctica también de repente el Afore tiene cosas medio curiosonas, pues el SAR las tenía más, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo que se retira en ambas leyes. Pero si la persona elige la del 73, va a tener también derecho a retirar lo que es el retiro voluntario y la vivienda 97. El ahorro voluntario y la vivienda del 97. Porque es bien importante precisar esto.
Siempre y cuando no haya tenido créditos en el Infonavit. Hacia eso iba. Porque es bien importante precisarlo, porque si la persona no ejerció su crédito con Infonavit, va a tener su cuenta completa allí. Así es. Y evidentemente la cuenta mayor es de la subcuenta de Vivienda 97. Claro. O también se da el caso de que la persona tuvo un crédito de Infonavit, lo cubrió y siguió laborando y siguió aportando, y entonces sí tiene un fondo adicional ahí. Así es. Entonces, ¿qué pasaba hasta hace 2 años? Si la persona elegía el IMSS, igual no se le entregaba Vivienda 97. Actualmente ya, a partir del año pasado. Y son cantidades en ocasiones bastante regulares. Claro. Pero ¿qué pasa si la persona elige la ley vigente? La del 97. La del 97, pues que no se le entrega. No se le entregan los saldos de vivienda y se supone que pasan a ser parte del monto constitutivo de la pensión. Ahora, ¿por qué dejamos este tema casi hasta el final? Porque yo creo que vamos a tener necesidad de ahondar algo en él. Muchas veces la gente tiene dudas con respecto a qué pasa si elijo la ley del 97, hasta dónde me va a llegar mi pensión. Por eso quisimos empezar con las preguntas, porque ya nos dimos cuenta que la pensión se garantiza para toda la vida. Así es. Sin embargo, en esta misma información, y le damos lectura, al cabo no es muy extenso, dice así: lo que el trabajador fallecido tuvo ahorrado en su Afore se utilizará para comprar una pensión con una aseguradora. En este caso, el pensionado y los hijos del mismo recibirán una pensión de manera mensual por parte de la aseguradora que haya elegido. Pero, ¿qué sucede si lo que tengo ahorrado no es suficiente para comprar una pensión? ¿Y por qué hago mucho hincapié en la pregunta de qué sucede? Porque en la mayoría de los casos no completan, Víctor. O sea, vamos a hacer la suma y la resta del 97 al 2015 y estamos hablando de que son demasiados pocos años. Entendemos, ahora vamos a cambiar un poquito, ya no vamos a hablar ni de invalidez ni de vida, vamos a hablar de una pensión por retiro. ¿Cuánto necesitaría tener el trabajador para ir a una aseguradora y comprar un seguro de renta vitalicia por una cantidad X? Nosotros pensamos que un medio es de 2,5 millones de pesos. Ojo, promedio, y estamos hablando de pensión de retiro, ¿eh? O sea, nos salimos poquito el de invalidez y viudez. Difícilmente un trabajador va a poder tener acceso a esa cantidad durante toda su vida laboral. Yo creo que no difícilmente, yo creo que no hay nadie en el país que tenga esa cantidad. No, es muy elevado. Entonces, nos devolvemos al de vida. Ya no hablamos de los 2,5 millones de pesos, pero estamos hablando de que un promedio de 700 u 800 mil pesos del monto constitutivo. Igual, la gran mayoría todavía es muy elevado. Es muy elevado. Entonces, si yo tengo 200 mil pesos en el Afore, ¿qué va a pasar? Me van a entregar por parte de la aseguradora mi pensión hasta que se agoten los 200 mil pesos. Y la respuesta ya la veíamos en nuestras hojitas. Volvemos a irnos a la hoja número 3. ¿Se garantiza la pensión por toda la vida? Sí. Hayas elegido el IMSS o hayas elegido una aseguradora. ¿Y qué nos dice esto, don Víctor? ¿O cómo sabemos? ¿O quién nos asegura? ¿O cómo podemos tener la certeza de que así va a ser? Porque al final de cuentas pues, no dejan de ser papeles, ¿verdad? Claro. Pero, sin embargo, hay otro papelito muy importante que es la ley del Seguro Social. Y ahora, como no está el ingeniero Salay, pues me va a tocar a mí darle lectura al artículo que nos aclara esto y que es el 171. Tampoco es muy largo, vamos a darle lectura y dice así: el asegurado cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Aquí nos da la respuesta en lo que sigue. Dice:
recibirá del gobierno federal una aportación complementaria que sea suficiente para el pago de las pensiones correspondientes. Artículo 171 de la ley vigente del Seguro Social. Eso garantiza la continuidad durante todo el resto de su vida de la pensión. Así es. Pero también nos da pie a la pregunta que nos hacíamos hace unos instantes. ¿Qué pasa cuando el pensionado elige régimen 97? ¿Qué pasa con los recursos de vivienda 97 cuando no se utilizó el crédito para vivienda? Bueno, el gobierno federal dice va a ser parte del monto constitutivo. En el ejemplo siempre y cuando se elija la ley del 97. Sí, nada más. En la ley del 73 sí se le regresan actualmente, insistimos, sí, claro, a partir del año pasado. Pero aquí estamos haciendo también una distinción con respecto a por qué en una ley sí y por qué en otra ley no. Volvemos a la pregunta que nos hacía la persona ahorita, o sea, ¿qué está pasando con la retroactividad? Claro, la retroactividad. O sea, y más allá todavía, si se supone que son recursos que son para vivienda, ¿por qué no se le regresan al pensionado, cualquiera que sea el régimen que han elegido? ¿Tenemos preguntas, Víctor? No. Okay. No. Entonces, es bien interesante esto, porque la mayoría de la gente desconoce pues cuál va a ser el monto o cuál va a ser el tiempo en que va a poder disfrutar de su pensión. Bueno, ya establecimos que la pensión se garantiza para toda la vida, salvo las excepciones que hay, que en el caso de viudez, claro, es cuando se vuelven a casar o entran en concubinato, pero es una pensión para toda la vida, garantizada por la ley. Pero vamos a volver un poquito a la situación de la viudo que elige la ley 97 y que dicen qué pasa con el dinero que tengo en mi subcuenta de vivienda. ¿Por qué se va a ir al monto constitutivo si es para vivienda? Aquí entra una situación práctica bien importante, que es la siguiente. Vamos a empezar a juntar los montos que el asegurado o los asegurados tienen en esta subcuenta y que están invertidos en situaciones productivas en el país. Independientemente de que la maneje una agencia de Afore, es dinero que se va tal vez a papel de gobierno. O están en la bolsa, ¿verdad? Porque hay facultades para las empresas administradoras de invertir el dinero donde mejor les parezca. Sí, y normalmente en sectores productivos importantes para el país. Estamos hablando en comercio, en industria, en pesquera, en la bolsa de valores. Yo no sé, en lugares que son importantes en la vida productiva diaria del país. Y nos vamos más lejos todavía. Los últimos meses del sexenio anterior se estuvieron entregando parte o a cierto grupo integrante de pensionados los recursos de vivienda 97, pero se hace de una manera, de una escala de 0 pesos hasta 10,000 hasta el final finales del sexenio presente. En una sola exhibición, de 0 pesos hasta 10,000. De 0 hasta 10. Pero eso lo hacen en una forma directa a la cuenta del beneficiario. Sí, hay que ir al instituto, o sea, al Infonavit, se hace la solicitud, dan una cuenta y ahí se les hacía el depósito. ¿Cantidades superiores a los 10,000 pesos? De menos. Cuando termina el periodo del licenciado Calderón y empieza el actual del licenciado Peña Nieto, ¿qué es lo que sucede? Que la Secretaría de Hacienda dice, momento, yo ya no tengo capital suficiente para destinarlo a estar devolviendo el dinero. Pero a partir de ahí es cuando se hace una modificación y se empiezan a entregar los recursos de vivienda 97 a quien elija el régimen 73. ¿Por qué? Porque van a entregar esa cantidad, pero no el monto constitutivo completo. Voy a ver si me explico, Víctor. Cuando la persona elige la ley del 97, y vamos a hablar de una cantidad promedio, 700,000 pesos del monto constitutivo, el Seguro Social, o más bien es el gobierno federal, a través del Seguro Social, entrega esa cantidad a la institución financiera que eligió la persona. Completito. Estamos hablando de que es una cantidad considerable, claro, y si juntamos la de los pensionados, pues es un montón de dinero que sale del gobierno federal hacia una institución y la cual ya no se le va a reingresar. Hay excepciones también, después la veríamos.
¿Qué sucede cuando la persona elige el seguro? No hay que entregar ningún monto constitutivo, sino la cantidad mensual se va depositando con un mes de anterioridad a la cuenta de la persona para que él a su vez la esté retirando. Entonces, ¿qué pasa con la cuenta su cuenta de vivienda? Pues que es más fácil devolver 10,000, 15,000, 30 o la cantidad que se tenga que todo el monto completo. Claro. Por eso no afecta tanto. Sin embargo, igual de todos modos vemos que hay una situación aquí de inequidad para el beneficiario eligiendo una ley o la otra. Nosotros pensamos que debe entregarse aún si eligen la ley actual. Sí. Pero bueno, pues así está la ley y hay que apegarse a ello, ¿no? Por eso es bueno tener el conocimiento de cuáles son los beneficios o los perjuicios que nos puede tener el apegarnos a una o a otra ley cuando tenemos la opción de elegir. El tiempo se nos agota, licenciado. ¿Alguna conclusión? Sí, bien importante, dos aspectos. El primero, a considerar siempre que la gente cuando vaya a hacer su trámite de pensión siempre trate de observar que tiene estas hojitas atrás de su documento de oferta, que las lea detenidamente y que si tiene alguna duda lo consulte con el personal del Seguro Social. Y aclarar desde aquí, cualquiera que sea su elección, siempre van a tener derecho a conservar su servicio médico, que lo hemos dicho varias ocasiones y lo vamos a seguir repitiendo, puede resultar más importante aún que la misma cantidad mensual que estamos recibiendo. Claro, porque a veces el no contar con un servicio médico es una salida de la bolsa, pero terrible. Así es. Sí. Licenciado Jaime Armendáriz, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nos vemos el miércoles. Aquí nos vemos el miércoles, don Víctor. Gracias a usted por invitarnos y gracias por seguir haciendo nada. Y a ver si ya nuestro amigo Laco ya se encuentra un poquito mejor de salud y nos acompaña, porque nos hizo falta, ¿no? Aquí lo tenemos, sí, claro, si no, ¿quién le pone aquí la salsa y la pimienta, verdad? ¿Quién le pone el gusto? Bien, amigo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en su programa Desde la Sociedad. Nos vemos el miércoles, con favor de Dios, aquí en esta misma hora y por esta misma frecuencia. Pasen buena tarde.